Vamos a mirar esta nota de actualidades. Mónica Spear, la ex Miss Venezuela 2004, asesinada, era una fiel creyente cristiana evangélica. Esto no lo resaltaron los medios. No. Sucede que la ex Miss Venezuela 2004 y exitosa actriz de telenovelas, Mónica Spear, su esposo, el irlandés Thomas Henry Berry, fueron asesinados por delincuentes pandilleros después que su auto cayó en un bache de la autopista Puerto Cabello-Valencia en la zona centrocostera del país. Mientras una grúa subía el automóvil en una plataforma para continuar la marcha, aparentemente llegaron unos delincuentes pandilleros para robarlos. Los primeros datos recabados por la Policía Técnica de Venezuela, a la que llaman pomposamente científica, ¿no?, indican que Spear y su familia se encerraron en el vehículo que fue tiroteado. Según su manager, la actriz recibió un disparo mortal y su esposo 3 balazos. Ambos fallecieron. La niña de 5 años sobrevivió al ataque con una herida en la pierna. Spear, nacida en Maracaibo, estado Zulia, en 1984, tuvo un corto pero fulgurante paso en la televisión venezolana. En declaraciones a la prensa tras su trágica muerte, la familia de Mónica ha destacado que la actriz era muy dulce y especial y resaltó que era cristiana evangélica. Como cuenta la revista Vida Cristiana, Mónica Spear Mood se coronó Miss Venezuela 2004 y representó su país en Miss Universo de ese año en Tailandia, donde quedó en 4º lugar. Está en la real dato. Entonces Spear residía con sus padres en Orlando, Florida, Estados Unidos, donde ella y toda su familia asistían a la iglesia Centro Cristiano de Restauración y era graduada en arte dramático. Al preguntársele tras su elección si algún día soñó con ser Miss Venezuela, ella respondió: primero que nada, esta victoria es de Dios. Sí lo había soñado. Yo quería influenciar a los jóvenes, no a 100, no a 1000, sino a millones. En diciembre del año 2003 me propuse varias metas y lo escribí en mi libro. Primero que nada escribí: tener a Dios en mi vida y en todo lo que hago y reconocerlo. Segundo, quería graduarme en agosto de 2004 de la universidad y lo logré. Otro de mis metas era ser Miss Venezuela 2004. Añade ella: creo que cada persona debe tener un plan en la vida, y eso lo aprendí en mi iglesia. Tienes que tener un plan, escríbelo, tener una estrategia y darle el crédito a Dios por todo lo que haces. Cierro comillas. Recalcaba también Spear que su responsabilidad número 1 era ser un vivo testimonio del Señor. Que la gente pudiera ver que ella era feliz por la presencia del Señor en su vida. Además, con la organización Miss Venezuela, ella hacía obras benéficas, muchas para niños pobres y enfermos de SIDA. Y ese era su plan para este año. Le veremos con el Señor cuando Él venga. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea Dios, ¿no? Hay otras cantidad de noticias. Las veremos en estos días. Murió el pequeño gigante de la canción, Nelson Ned, y él era un fiel creyente en el Señor ahora, desde hacía varios años. Y murió Ariel Sharon, héroe de la guerra de Yom Kippur y de los 6 días en Israel, ¿no? Fue un hombre que Dios usó también en su momento para preservar el Estado de Israel. Ese día los árabes dijeron: vamos a estar almorzando en Jerusalén, nos vamos a acabar estos judíos. Ya se repartían las casas de Jerusalén.
ya se daban por hecho que eran los dueños y que esos judíos iban a pasar por el paredón, los iban a matar, iban a hacer una especie de tomo 2 del holocausto nazi. Y no, Dios obró de una manera tal que todo lo contrario, en las horas de la noche ya Israel tenía un anillo de fuego sobre Damasco, sobre Amán y sobre el Cairo, y estaba a punto de caer el Cairo en manos de los judíos, ¿no? Dios revirtió la situación, incluso cortaron las comunicaciones de los árabes, de tal manera que los israelitas en ese momento no tenían forma de comunicación con el mundo. Israel quedó incomunicado con el mundo. Un solo tanque israelita logró reducir a la impotencia a 200 tanques sirios en las mesetas del Golán, y desde ahí fue que ellos tomaron posesión de los territorios del Golán, y esa es una posesión legítima por derecho de guerra, ¿no? Y eso no lo recalcan los medios de comunicación, y era porque el plan era exterminar al pueblo judío, exterminarlo, y no lograron hacerlo. Dios se salió con la suya ese día. También habían alrededor de no sé cuántos tanques en el Sinaí, y solamente 2-3 tanques israelitas lograron contenerlos, y los egipcios estaban paralizados. ¿Saben eso? Y ese día, cuando los guardias judíos dijeron, pero ¿qué pasa aquí? No se logran mover, y lograron sacar a varios egipcios así, y contaron que un ser celestial los había paralizado allí, que no pudieron avanzar porque algo como un resplandor de un ser celestial puso su mano y los paró y los detuvo, y no se pudieron mover. Con la gloria de Dios salvando a Israel en esta ocasión. Y nunca puedo olvidar que, entre otras cosas, este himno del cual he hablado yo hoy, el Señor Jehová, omnipotente Dios, el Señor guió por su espíritu a don Patricio Simes el domingo anterior a los hechos del 9 de abril del año 48. Él, en su orden de culto, tuvo este himno y oró en el Señor, y el Señor le puso en su corazón orar muy especialmente por Colombia y por Bogotá. Él decía, bueno, ¿qué pasa, Señor? Si todo va a estar tan bonito con la conferencia panamericana, ¿y qué es esto? ¿No? Y él mismo dijo que debían cantar ese himno con todo el corazón esa mañana, porque él tenía algo que Dios le estaba mostrando, pero no sabía qué era, por Colombia, ¿no? Y cantaron ese himno de todo corazón. Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que los astros riges con poder, oye clemente nuestra humilde voz, nuestra canción hoy digna de atender. Eterno Padre, nuestro corazón a ti profesa un inefable amor. Entre nosotros tu presencia pon. Tiéndenos pues tu brazo protector. A nuestra patria da tu bendición. Enséñanos tus leyes a guardar, alumbra la conciencia y la razón. Domina siempre tú en todo hogar. Defiéndenos del enemigo cruel. Concede a nuestras faltas corrección. Nuestro servicio sea siempre fiel. Y sénos tú la grande protección. Y vino aquel 9 de abril, el hermano Ken Chapman se hallaba llevando en un costal por el correo la revista de Cima a Cima, que era de circulación cerrada, y él estaba colocando en la oficina postal nacional, estaba haciendo la colocación de las revistas, justamente cuando oyó un griterío y alcanzó a asomarse y vio como unos hombres llevaban arrastrado a un hombre que ya iba tinto en sangre, y la multitud gritaba y de todo, y pudo ver todos los hechos y alcanzar casi a tomar el último tranvía. Y él contaba su odisea, cómo tuvo que pasar por el medio de los muertos para poder salir de la escena ese día, ¿no? Y
Eso muestra que debemos orar mucho por nuestra patria, ¿no? Que ella debe ser objeto de nuestras oraciones especialmente. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 13 y luego el versículo 23. Y vamos a estar hablando esta mañana una vez más de la ley del leproso o la sanidad espiritual del pecador terrestre. O sea, la tercera serie ya y esperamos final de este tema tan importante que lo comenzamos el año pasado. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 13, y luego nos vamos a ir al libro de Levítico, el capítulo 14. Al libro de Levítico, el capítulo 14, y vamos a estar centrados allí. Bien, Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos a viva voz. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 13 y luego el versículo 23. Leamos todos a viva voz. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ir también a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21 que nos pueden ayudar. Romanos 5, versículos 12 al 21. Vamos a leerlo todos a viva voz. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En este segundo pasaje vamos a orar. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias por estas tus bendiciones. Padre, abre nuestras mentes y corazones para recibir esta palabra. Y la palabra nos dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Oh Padre, que esta palabra obre en nuestra vida y nos haga conscientes de nuestra real condición sin Cristo. Y que podemos tener vida eterna, salud y vida espiritual en Cristo Jesús. Gracias por esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje último que leímos de Romanos 5, vimos algo muy importante, que es los seres humanos nacidos pecadores. Lo primero. Y lo segundo, los seres humanos constituidos pecadores. Es decir, vistos por Dios en su justicia y santidad como pecadores. Y hemos estado viendo la realidad de la similitud entre la lepra, según en el orden bíblico, y el pecado. Y entonces hemos estado viendo que la lepra representa el pecado y el pecado es la lepra espiritual que afecta a todo ser humano que viene a este mundo. Una de las cosas que veíamos era que si el leproso tenía hijos, sus hijos nacerían leprosos. Y vimos que hay un leproso primero llamado Adán, del cual viene toda la especie humana. Y vimos que por medio de él todo ser humano recibe de manera hereditaria la naturaleza pecaminosa, lo que lo hace muerto espiritualmente. Esta es la triste y dolorosa condición de todo ser humano. Por eso todo ser humano es pecador, nace pecador. Luego vemos cómo en la primera capítulo de Levítico, capítulo 13, el llagado es llevado ante el sacerdote de Dios para ser auscultado. Era llevado delante del sacerdote. Vimos que aquí el sacerdote es una figura de Moisés, porque por medio de Moisés vino la ley. Y entonces el llagado que tenía llaga de lepra era llevado y era examinado, era auscultado y era diagnosticado por el sacerdote. Y el sacerdote hacía una serie de pruebas para mirar y asegurarse bien del asunto. Y el resultado de esto es leproso. No puede estar en comunión con el pueblo de Dios. El leproso israelita no podría entrar al tabernáculo, no podría entrar al templo por ser leproso. El leproso israelita no podría tampoco entrar a ninguna ciudad por ser leproso. Quedaría fuera, excluido. Y este es el primer dictamen, el dictamen llamaríamos del primer sacerdote. Excluido, fuera. Todo lo que tocara sería declarado inmundo y no podría tener comunión con el pueblo de Dios. Estaría fuera. Su condición era muy triste, era dolorosa. Y vemos también otra cosa importante, la gravedad de la lepra y del pecado. Si hay algo que estamos viendo hoy en el mundo nuestro, es una cantidad de paliativos para el mal. Y se le está quitando el rótulo para que la gente no se sienta mal. Pero la verdad es que es bueno que la gente se sienta mal. Y al pícaro hay que decirle pícaro. Y se le ponen rótulos
Y pareciera que suena muy lindo decir peculado, ¿no? Como que eso es in, como que está de moda decir el peculado cometido, eso se llama robo. Y así, y sucede que al amor lo llaman a la sexualidad fuera del matrimonio, la llaman sexo libre y unión libre. La Biblia lo llama pecado de fornicación, así lo llama, y es un término injurioso incluso, porque viene del griego forneias, que significa el cubículo de las rameras. Eso es lo que significa esa expresión. Vida rameril y prostitución. La palabra de Dios llama al pecado, pecado. Llama al pecado, pecado. El mundo ha tratado de quitar el término mal para llamarlo enfermedad. Oh, no, es que es una enfermedad. O decir, no, es que el hombre peca por ignorancia. Pero ahí vemos el siglo XXI con guerras tecnologizadas. Y muchos de los criminales de guerra nazis tenían 1 y 2 títulos de alta especialización universitaria. Y sin embargo fueron criminales de guerra. Qué cosa tan impresionante. El alto mando y el ejército nazi de la Segunda Guerra Mundial tenía títulos de especialización. Tenían licenciaturas. Así que no eran gente que fuera ignorante. Eran gente que tenía grados, pedagogos en general. Ellos fueron los que comandaron los grupos élite de acción siniestra en Checoslovaquia, en Polonia, en Rusia, cometiendo crímenes de horror. Entonces, la maldad existe en el corazón humano y existe el pecado, algo que los psicólogos y psiquiatras del mundo moderno quisieran eliminar. Pero pónganle el rótulo que le quieran poner, el rótulo sustituto. Sigue existiendo este mal en la especie humana y este mal es sumamente grave. Y estuvimos viendo la desastrosa realidad de la lepra del pecado. Esta es algo ineludible. Dice que el leproso se vestirá de harapos o vestidos rasgados. Y eso significa que toda forma de pretender cubrir la llaga de la lepra, toda forma de pretender descubrir la condición desnuda espiritual del ser humano sin Cristo, es sencillamente un harapo en la presencia de Dios. Y dice que no se peinará y su cabeza estará descubierta. Eso significa algo muy importante. El hombre pretende peinar su cabello con filosofías, con religiosidad, ideologías, cultura, intelectualidad, pero nada de esto le vale delante de Dios. Su cabeza está descubierta. Y lo que hay, los cabellos despeinados en Israel significaban confusión. Y eso lo que muestra es que el hombre sin Cristo está confundido en la presencia del Señor. Pero luego vemos algo muy importante, algo que comienza a doblar la página. Hasta aquí el paisaje sería desalentador. Pero noten ustedes que tenía que venir Moisés primero. Él tenía que venir para señalar la condición del ser humano como pecador y que nadie puede acercarse a Dios por sus buenas obras. Él tenía que venir y él vino trayendo la ley. Pero ojo con esto, la ley no puede dar vida. La ley no puede transformar ni cambiar el corazón del ser humano, porque el ser humano está muerto espiritualmente sin Cristo, apartado de Dios completamente. Así que tenía que venir este primer sacerdote, Moisés, y este sacerdote diría: por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado, porque todo ser humano es y nace pecador. Es más, el mismo Moisés tenía necesidad de un Salvador, porque era también un ser humano. Tremendo esto, ¿no es cierto? Pero era necesario este diagnóstico. El alma que pecare, esa morirá. Y tendrás vida si hicieres todas estas cosas que yo te ordeno hoy. De tal manera que si el israelita fiel guardaba toda la ley, pero infringía un punto de las 614 normas de la ley, era infractor de toda la ley. Y de esa manera, por sus buenas obras, nunca podría ser salvo. Y entonces vendría la pregunta, ¿y ahora qué me queda? ¿Cuál es mi condición? Igual que la del leproso, ¿qué podría hacer? El leproso se sentiría y se sabría perdido. Pero viene la noticia aquí sin igual. Y es, saldrá el sacerdote fuera del real y mirará al leproso. Saldrá el sacerdote fuera del real y mirará al leproso. Y entonces aquí vemos es a Cristo. Y nos habla en Evangelio el Señor aquí. Y dice la palabra de Dios que la ley por medio de Moisés fue dada, en Juan 1:14. Mas la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Y el domingo pasado, y los 2 domingos pasados, estuvimos viendo cómo había una cantidad de personas que por la normatividad no podían entrar al templo. Pero ahora, justamente a esas personas, el ángel de Dios traía las buenas nuevas del Evangelio. Era Cristo acercándose a los irredentos. Al no poder entrar al templo, ellos quedaban en condición de no redimidos, es decir, de irredentos. Y precisamente a esos irredentos se les acerca el Señor para anunciarles que os doy buenas nuevas de gran gozo. Ya no teman, sino alégrense, porque les traigo noticias muy grandes, que les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ay, entonces ahora ha venido el sacerdote al lugar de los leprosos. El leproso no podía entrar a la ciudad. El leproso no podía entrar al templo. Pero el sacerdote ha salido del templo. El sacerdote ha salido de la ciudad. Y ha venido el sacerdote al lugar de los leprosos para mirar al leproso. Aquí podrían entrecruzarse la mirada del leproso y la mirada del dulce sacerdote. Y se habría acercado el sacerdote al leproso, pero el leproso se acercaba al sacerdote. El sacerdote estaría vestido de sus reales vestiduras. Así Cristo nuestro Señor también vino como sacerdote, bendito sea su nombre, y se acercó para mirar nuestra condición caída. Desnudo debía presentarse el leproso. Y luego, si la lepra hubiera cubierto todo, de la mollera hasta la punta de los pies, lo declararía limpio. Y esto nos habla del pecador que se acerca a Cristo, diciendo: no soy más que masa inmunda de pecado. No tengo redención por los hombres. No la tengo. Solamente vengo fiado en tu promesa. Como dice el viejo poema español: vengo a ti porque culpados dicen que acaricias. Temblando, ay Dios, si la he de hallar propicia por ser envejecido en mi dolencia.
Qué bueno, qué hermoso poder venir a Cristo fiados únicamente en su promesa. Y cuando al ojo humano no hay oportunidad ya, para la oportunidad de Dios, el especialista en los imposibles, y de pura gracia nos declara justos por la fe. Nos declara justos, dice, envió su palabra y los sanó, y los salvó de su ruina. Bendito sea Dios por eso. Y vimos cómo se iniciaba algo, que era, bueno, aquí ha sido declarado el leproso limpio. Pero ¿cuál es la base sobre la cual es declarado limpio este leproso? Y veíamos entonces todo un ritual que se daba allí, los elementos del sacrificio. Vimos cómo el purificado debía en un momento dado lavar sus ropas. Significa su pasado, arrepentimiento del pasado, de lo que hubo en mi vida. Arrepentimiento, Señor, yo lo dejo atrás. Lo hubo, pero lo dejo atrás. Y yo confío en esta agua de las promesas de tu gracia. Oh Señor. Luego dice que debía afeitarse todo el cabello o vello corporal. Significa renunciar a toda vanidad, a toda presunción de cosas del pasado, todo aquello de lo cual suelen enorgullecerse los hombres. Y vimos cómo él debía lavarse todo, ¿no? Y cuando vemos esto, nos recordamos el himno, lávame en tu sangre carmesí, límpiame de toda mi maldad. Oh Dios, yo quiero que tu palabra recorra toda mi vida. Toda mi vida, como el niño nace, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo. Quiero que todo lo mío quede atrás. Y era una responsabilidad de la persona. Y vemos cómo luego eran aplicados una serie de beneficios. Vimos el ritual de la avecilla muerta y la avecilla viva, que representan la primera a Cristo en su muerte, luego a Cristo en su resurrección. Vimos también, entre otras cosas, el vaso de barro, la grana, el cedro, el hisopo. Vimos que el cedro representaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el hisopo representaba su humillación, el vaso de barro su humanidad. Vimos que le era aplicada la sangre, ¿no es cierto?, al leproso. Y en este proceso allí se inicia entonces algo en lo cual el leproso sencillamente está allí de pie. Está de pie. ¿Y quién hace la aplicación? ¿Quién la hace? El sacerdote. Quiere decir que la sangre de Cristo ha sido aplicada a todo ser humano que ha venido a este mundo y ha venido a los pies de Cristo para salvación. A todos los que hemos creído nos ha sido aplicada la sangre de Cristo. ¿Qué merecíamos nosotros? Nada, 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 nada. Todo allí es de gracia. Todo allí es de gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Luego nosotros veíamos cómo el leproso era lavado 7 veces. Bueno, y vimos todo un orden que significa el orden de Dios que es aplicado a nuestra vida. No es el orden de los hombres. No es el orden de mi filosofía. Es el orden de Dios que es aplicado sobre nuestras vidas. El purificado, debía lavarse nuevamente. Cómo él debía acicalarse. Vimos entonces cómo de inmediato hay algo muy importante. Porque hubo alguien que llevó al leproso al sacerdote. Hubo alguien.
Y la Biblia dice que quien nos ha llevado a todos nosotros, quien nos ha llevado a todos nosotros ante Cristo fue el Padre Celestial. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Oh, eso significa que fuimos traídos por el Padre a los pies de Cristo. Ahora hay un nuevo proceso aquí. Y es que en un momento dado, ahora el sacerdote va a tomar al purificado y lo va a introducir en la ciudad de Dios. El sacerdote va a tomar al purificado, repito, y lo va a introducir a la ciudad de Dios. Pero la idea de nosotros sería, bueno, eso significa que ya introducido a la ciudad ya puede irse para su casa. Y sucede que no. Durante 7 días estaría el purificado prácticamente algo así como durmiendo en una cabaña por allí en el parque, en una tienda estaría como, repito, como durmiendo en el parque sin poder entrar a su casa. Solamente podría hacerlo el día octavo. El día octavo. Dice, qué cosa tan extraña esto, porque la Biblia dice cosas tan extrañas. Pues esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos habla de nosotros en nuestra condición presente. Ya somos parte del pueblo de Dios. Hay algunos que, no sé, lo dudan, tienen que mirar si en sus vidas ha habido arrepentimiento, pero nosotros por la gracia ya somos parte del pueblo de Dios. Ya somos de la ciudad de Dios. Ya hemos pasado la puerta, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Esto ha sucedido ya para la honra y la gloria de Dios. Pero ojo con esto, todavía no podemos entrar a la presencia del Señor. Y estamos esperando el octavo día. Todos los que han muerto en Cristo, los que han dormido en el Señor, a lo largo de estos 21 siglos, ellos han dormido esperando la venida gloriosa del Señor el octavo día. Imagínense ustedes el gozo de al purificado viendo que ya comienza el amanecer, que ya despunta el día. Aquel día el sacerdote presentaba ante el Señor al purificado mediante un ritual final. Entonces sucede que primero el mismo sacerdote llevaría al purificado, primero antes de llevarlo a la casa, lo llevaría ante el altar. Lo llevaría ante el tabernáculo o ante el templo. Ese día seremos presentados por Cristo al Padre con gran alegría. Tremendo esto. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 19, los versículos 6 al 8. Si hay algo que me place a mí predicarlo, es, mire lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 19, los versículos 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sucede que aquí tenemos al novio, que es Cristo el Cordero, presentando a la novia, que es la iglesia, presentándola aquel día ante Dios, el Padre
para la honra y gloria del Señor. Y seremos presentados con gran alegría. Noten, aleluya, dice. Hay un sentido de gozo. Si pudiéramos ver cómo alaban los ángeles al Señor y la comparáramos con las formas a veces monótonas que tomamos en el culto, nos avergonzaríamos. Oh, aleluya. Y nos presentaremos ante Dios el Padre, teniendo como base de nuestra salvación la muerte redentora eficaz de Cristo en su dimensión triple. Noten ustedes lo que dice el himno. Y dice: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Alegrémonos, gocémonos. Significa evangelio, saltemos de dicha, saltemos de gozo. Yo gusto mucho de la historia universal. Es mi fuerte, es mi especialidad. Y gusto ver las grandes alegrías. La alegría que se tomó a la gente cuando oyeron en los campos de concentración para extranjeros, para no judíos. Ellos conectaban clandestinamente radios porque había técnicos especiales para el asunto y algunos que se metían ahí debajo de la mesa para escuchar bien bajito la cosa. La radio Francia Libre, otros mirando, acusando que no se acercaran los guardias nazis y ellos traduciendo uno de una lengua a otra. Pero qué alegría cuando se supo que los aliados habían entrado, Dios mío, que habían entrado ya por la península de Normandía. Qué alegría otros sabiendo que el general Patton ya comenzaba a tomarse Italia. Qué alegría, qué gozo. Y nosotros el gozo y la alegría de saber que somos redimidos por la sangre del Cordero. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que ha hecho Él por mí. Bueno, lo que hizo Él, lo hizo Él. ¿Sobre qué base? Es que ha sido justificado o declarado puro, purificado, sobre la base de lo que hizo Él por mí. No lo hice yo, lo hizo Él por mí. Cristo fue el sacrificio por la culpa. Cristo fue el sacrificio por el pecado. Cristo fue el sacrificio de consagración a la honra y gloria del Padre. Veamos los elementos del sacrificio ritual final y su significado. Vamos a verlo en Levítico, el capítulo 14, el versículo 10. Dice: el octavo día tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y un loj de aceite. En primer lugar, vemos el primer cordero que nos habla de Cristo como sacrificio por la culpa. La culpa fue nuestra, pero Él la llevó. El segundo cordero nos habla de Cristo como sacrificio por el pecado. Por el pecado. El pecado fue un daño. Fue algo grave. Una injuria contra la ley de Dios. Una transgresión a su justa y santa ley. Y merece ser sancionado. Merece ser sancionado. Y luego vemos el tercer cordero que nos habla de holocausto, es decir, de Cristo como sacrificio de perfecta consagración total a Dios. Del sacrificio del holocausto no se tomaba nada. Este sacrificio debía ser ofrecido a Dios todo completamente. Debía arder el sacrificio hasta las cenizas. Quiere decir que todo lo del animalito, todo lo del animalito del holocausto, debía ser escrutado por el fuego. No había nada de este animal que no fuera escrutado. Todo debía ser pasado por el fuego hasta lo sumo. Y eso significa que el Señor fue escrutado por Dios en su justicia y santidad hasta lo sumo.
quiere decir que él fue una ofrenda total para Dios. Él fue escrutado por el fuego de la ira de Dios hasta lo sumo. Luego vemos la ofrenda de flor de harina. Nos habla de la vida enteramente pura o santa de Cristo ante Dios el Padre. Sucede que se trata de una flor de harina pura, blanca. Esa harina podía ser escrutada. Ustedes ven que hoy hay harinas de alta selección industrial. Y esa harina podría ser mirada y escrutada a ver si se le hallaba alguito negro, algo, que se le hallara un polvillo negro allí. No habría nada negrito allí. Y esto nos muestra algo. La vida de Cristo escrutada por Dios el Padre. Nada de pecado sería hallado en esa vida. Nada de pecado. Y cuando la harina de nuestra vida es examinada, pues qué cosas hay que Dios el Padre señala allí y con su pincita tiene que sacar. ¿Qué cosas hay que no le son agradables? Yo recuerdo que a uno lo ponían de niño con el cuento del arroz, ¿no? Y uno debía lavar el arroz allí y luego examinar el arroz que no hubiera algún puntico, algún granito negro y sáquelo. Porque eso debía hacerse antes de echar el arroz para hacer el arroz. Y así es también con la flor de harina, la vida de Cristo examinada. Y hay aquí otra cosa que es el aceite, que nos habla del Espíritu Santo, que es el santificador. Una provisión grande de aceite. Luego vemos el sacrificio entonces por la culpa. Ahí lo vemos en los versículos 12 a 13. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el lote de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada, dice allí. Y veamos lo que dice Juan 1:29. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿De quién es este Cordero? De Dios. De Dios, que quita el pecado del mundo. A diferencia de los imperfectos sacrificios mosaicos, que eran repetitivos, el sacrificio de Cristo fue único y fue definitivo. Por lo tanto, aquel día nos presentaremos, el octavo día, el día que el Señor venga. Nos presentaremos ante Dios el Padre sobre la base de un sacrificio único y definitivo que ya fue efectuado por nosotros eficazmente. Y veamos al respecto lo que nos dice la palabra del Señor allá en el libro de Hebreos, el capítulo 9, los versículos 11 al 14. Dice así la palabra del Señor: por estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, noten, santifican para purificación de la carne, noten que esto purificado en lo externo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Qué limpia? Sí, Nuestras conciencias.
de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Noten versículos 25 al 28. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Noten, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para salvar a los que le esperan. Y otro tanto dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14, que podemos leer en nuestras casas. Pero nunca puedo olvidar cómo ese anciano ex sacerdote convertido al evangelio llamado Mariano Bahamonde nos hablaba de cómo leyendo estos pasajes sudaba intensamente. Y decía, estando en Medellín, haciendo obra misional, ay madre mía, ¿qué he hecho? ¿Cómo es esta cosa? Y yo dizque a cada vez que elevo la hostia, cada vez que elevo la copa, dizque al partir yo la hostia, otra vez le doy muerte a nuestro Señor. Que otra vez lo mato. Pero en una muerte incruenta, para que hacer méritos, para darle salvación a todos los que se acercan a la Santa Comunión. Ay Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo es esto? Si aquí dice que con un solo sacrificio para siempre hizo perfectos a los santificados. Y dice que limpiará nuestras ¿qué? Nuestras conciencias de pecado. Ah, el Cordero por la culpa. Note, Cristo el Cordero por la culpa. Que nos limpia para siempre, nos quita para siempre toda conciencia de culpa por el pecado. ¿Por qué? Porque Él ya pagó en la cruz por nosotros. La purificación y rasuramiento del séptimo día. El séptimo día, noten que la persona debía volver a rasurarse todos los vellos corporales. Y debía purificarse, lavarse. Nos habla de la consagración del cristiano, sabiendo que se acerca el día final. Ya se acerca el octavo día. Bendito sea Dios, entonces debo vivir una vida en santidad. Debo abandonar más cosas de este mundo. Debo cada día estar más presentable para mi Señor. Debo estar como estaban las novias israelitas, se acostaban, pero se acostaban listas porque podía ser a medianoche o al amanecer, que se oyera la voz que decía, aquí viene el esposo, salgan a recibirle, y ellas debían estar listas. Así que ellas dormían listas. Y así debe ser con el creyente. ¿Y qué es lo que dice Hebreos 12:14? Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El sacrificio del Cordero por la culpa nos habla del sacrificio de Cristo llevando nuestros delitos personales en la cruz del Calvario. Y lo que dice el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 24, es lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Noten que Él ya llevó nuestros pecados en el madero. Y noten que la herida de la lepra del pecado, Él ya la llevó en la cruz del Calvario para siempre. En el versículo 14, nosotros allí en Levítico 14:14, vemos que dice, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha,
y sobre el pulgar de su pie izquierdo. Noten este ritual. Debía tomar de la sangre de este cordero. Debía tomar y aplicarla en el lóbulo derecho. Noten. Luego aplicarla en el pulgar derecho del purificado. Y luego en el dedo gordo, el dedo principal del pie derecho del purificado. Y uno dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto de dónde va? ¿Para dónde va? Y nosotros los redimidos nos presentaremos ante Dios el Padre aquel día con el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros por la eficacia de su sacrificio redentor. ¿Dónde? ¿Cómo es este asunto? Claro que sí. El sacerdote tomaba de la sangre del cordero sacrificado por la culpa y la aplicaba en la oreja derecha y los dedos pulgares de la mano y el pie derechos. Aquel cuyas sienes fueron coronadas con cardos y espinas, marca ahora con su sangre preciosa mi oído. Sus sienes fueron coronadas con cardos y espinas. Y de esa sangre preciosa es aplicada ahora, ¿dónde? En mi oído. Yo fui el que ofendí. Y ahora es aplicada prácticamente en un punto sensible de mi cabeza. Aquel cuyas manos llevan las marcas de los clavos ha puesto sobre mi mano la marca ahora con su sangre preciosa. La marca de su sangre preciosa en mi mano. Aquel cuyos pies fueron traspasados se inclinó para marcarnos en nuestros pies con su sangre preciosa. Imagínense el Señor inclinado. Ustedes se imaginan, en la noche que el Señor Jesús fue tomado, el Señor se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Y esto significa el Señor se ha inclinado para redimirnos de la cabeza a los pies. Todo. Y allí estaría el purificado que parado, recibiendo ese beneficio. Significa todo él, de la cabeza a los pies, me pertenece. Yo lo he redimido. Yo lo he redimido. No nos pertenecemos. Siempre creímos que nos pertenecíamos. Nunca. Y ahora no nos pertenecemos, mucho menos, porque la sangre ha sido ¿qué? Aplicada. La sangre ha sido aplicada en nuestras vidas. Y eso significa todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, porque todo paso que damos, somos redimidos por la sangre. Y luego viene la ofrenda del aceite. Esto nos habla del Espíritu Santo aplicado a nuestras vidas. Versículos 15 y 16. Asimismo el sacerdote tomará del loz de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante del Señor. Y de lo que quedare del aceite, versículos 15 y 16, dice: el sacerdote purificador aplicaba sobre la ternilla del oído derecho y los pulgares de la mano y el pie derecho del purificando o del purificado, y justamente sobre la sangre que ya había sido aplicada, el aceite santo. Lo primero que se aplicó, ¿qué fue? La sangre. ¿Por qué? Porque esto nos habla de algo primero redimido. Primero redimido. Y hay una cantidad de gente en muchas iglesias que no tienen seguridad de su salvación, que no tienen seguridad de su redención. Hay gente en las varias iglesias
que están asistiendo al ayuno, están haciendo una cantidad de cosas para asegurarse su salvación. No tienen la seguridad de haber sido redimidos por la sangre del Cordero. No tienen seguridad de que la redención ha sido aplicada a sus vidas. Y entonces, y que lo que quieren es la unción. Y van detrás de la unción por allí. Y detrás de la unción por aquí. Y que yo quiero la unción de la alabanza. Otro dice que quiere la unción de la plata, de los negocios. Detrás de eso están. Y quieren que se les aplique el aceite. Pero la sangre no les ha sido aplicada. Entre otras cosas. Porque hay muchos también que queriendo la unción del Espíritu Santo no han tenido en sus vidas el arrepentimiento. Notarán ustedes que el purificado aquel octavo día se lavaba nuevamente. Eso significa arrepentimiento más y más. Eso es lo que significa esa expresión. Y luego era aplicada la sangre. El precio, la seguridad de la salvación. Está seguro, es salvo porque yo lo he redimido. Yo lo he comprado. Bendito sea Dios. Recordarán ustedes la lista de Schindler. Estos judíos no pueden ser tocados, decía Schindler, porque yo los he comprado. Estos judíos son para mí. Estos judíos me pertenecen. Los demás judíos iban en esos lúgubres trenes rumbo a los cámaras de gas del exterminio. Pero ellos iban rumbo al lugar que Schindler les tenía separados para vida. Porque habían sido, ¿qué? Comprados. Y en un momento dado Schindler sacó la cantidad de maletas que tenía llenas de plata para comprarlos a todos. De tal manera que quedaron asombrados. Quedaron asombrados. Sus joyas, sus perlas, sus diamantes los sacó para redimir a esos judíos. Esos judíos me pertenecen. 2 generales alemanes cambiaban judíos por camiones. Estaban encargados de la fábrica de camiones. Salvaron 200,000 judíos. Y lo que decían era, estos judíos me pertenecen porque yo di los camiones que se necesitaban. Y entonces los redimían y no los podían tocar. No los podían tocar. Y así es. Este redimido por la sangre del Cordero no puede ser tocado. Porque este me pertenece a mí. Ah, qué bueno, ¿no es cierto? Pero ahora viene la unción del Espíritu Santo. Sucede que hay muchos buscando la unción, pero lo hemos recibido el día que creímos. Lo recibimos, tenemos todo el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hay allí? Hay un negociazo grande en muchas iglesias alrededor del tema de que presuntamente dan la unción. Y tiene que ser con dinero. Y sucede que nada pagaba el purificado, nada, todo era de gracia. Todo era de gracia. En la Biblia el aceite es un tipo precioso del bendito Espíritu Santo de Dios. Versículo 17. ¿Cómo dice? Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y nosotros los creyentes redimidos nos presentaremos gozosamente ante Dios el Padre con el testimonio de la obra santificadora que el Paracletos, Ruach HaKodesh, el Divino Consolador, hizo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el poder por el cual el creyente es consagrado para servir a Dios. Y eso significa algo muy importante. Primero, no solamente porque tú me redimiste, Señor,
sino algo porque tú cambiaste mi vida con el poder de tu Espíritu. Y es por eso que en la vida del verdadero convertido tiene que haber cambios. Tienen que haber cambios. Señor, yo era un tipo, pero mejor dicho, yo llevé una mala vida. Yo era un engañador. Yo era un hombre que llevaba mal relación con mi esposa. Yo la trataba mal. Pero ya no soy. Cambié. ¿Me entiende? Y hay algo muy importante que nos habla el aceite también: servicio. Servicio. Es decir, Señor, ahora yo te sirvo con mis facultades mentales. Mis facultades mentales están para servirte. Mis talentos, las manos, con mis talentos, con mis pies, mi vida, con mis pies, por dónde vivo, cómo es el camino de mi vida. Con esto yo te sirvo. Yo estoy dispuesto a ir para servirte, Señor. Yo estoy dispuesto a ir para servir. Yo estoy dispuesto con mis manos para hacer. Yo estoy dispuesto con mis labios para hablar. Yo estoy dispuesto con mi oído para oír. Yo estoy dispuesto con mis facultades mentales para servirte. Nuestros talentos y nuestros servicios puestos delante de Dios. Delante de Dios. Esto es impresionante, ¿no? Versículo 18. Dice así: y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante del Señor. La cabeza del purificado era ungida con aceite, y nuestra mente toda debe ser ungida con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. Efesios, el capítulo 4, el versículo 23, allí dice así. Y vamos a ir a 1 Corintios 2:16. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 16. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por quién tenemos la mente de Cristo? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ay, ese precioso aceite era puesto en la cabeza. Y era puesto en abundancia. En abundancia era puesto ese aceite. Ay, bendito sea Dios. ¿Y qué diría aquel? Antes un leproso, ahora purificado, lavado. Estaría sucio cuando lo encontró el sacerdote, pero era ya lavado. Ahora nuevamente lavado. Y noten, y todas sus apariencias, cejas, vellos corporales, toda su apariencia ya rasurada. Ya habría sido aplicada la sangre sobre él. Ahora era aplicado el aceite, y el aceite sobre su cabeza. Ay, Señor, ya nada casi de mi apariencia queda. Pero, Señor, ya no quiero. Ya no más de mí. Señor, menos de mí, más de ti. Quiero que siga fluyendo ese aceite. Ay, yo lo quiero. Ese aceite correría por la frente, correría por el rostro del purificado. Ay, yo quiero probar ese aceite, yo lo quiero. Esto es lo que yo quiero. No, nada. Satúrame, Señor, con tu espíritu, decimos. Satúrame. No, sí, aplícalo más, lo quiero más. Yo me acuerdo cuando yo estaba niño. Y mi mamá gustaba de usar mucho el aceite Johnson para niños, ¿no? Y cuando estaba muy pequeño, estaba mi hermano Felipe y estaba mi hermana Susana muy pequeños. Y ellos querían que les untara más y las untara más, ¿no? Porque les fascinaba el olor del aceite.
Eso era lo máximo. Y sacar ese aceite para untárselo, porque eso era... Y así es que queremos nosotros. Más de tu espíritu. Más de tu espíritu. Más de tu espíritu. Más de ti, Señor. Y menos de mí. Luego viene el sacrificio por el pecado, el holocausto y el presente de flor de harina. El versículo 19 es muy claro. Versículo 19. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto. Versículo 20. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. El sacrificio por el pecado, sacrificio expiatorio, nos habla de la forma como en Cristo fue juzgada nuestra vieja y enemiga naturaleza adámica. ¿En quién fue juzgada nuestra naturaleza? Noten que esa naturaleza la recibimos de Adán, pero ahora esa naturaleza fue juzgada por Dios. ¿En quién fue juzgada? En Cristo. Lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 6 y versículo 19. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Note, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Noten que ahora que esa naturaleza fue crucificada ya con Cristo y juzgada ya fue juzgada allí. En el versículo 19, el holocausto nos habla de la perfección de la vida de Cristo. Su sacrificio perfecto, ofreciéndose totalmente en consagración a Dios en la cruz. El cordero tenía que ser perfecto. Y tenía que ser degollado y tenía que ser puesto todo allí en el altar hasta las cenizas. Luego vemos la ofrenda de cereal o flor de harina amasada con aceite, que nos habla de la santísima vida de Cristo, entrapada toda con el Espíritu Santo. Noten ustedes que la harina era toda entrapada con aceite. Toda entrapada con aceite. ¿Sabe qué nos habla eso? Eso nos habla de algo muy importante. Toda la vida del Señor, toda la vida, toda, fue entrapada con el aceite del Espíritu Santo. Porque Él era lleno del Espíritu Santo. Él era lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Qué precioso, qué hermoso saber esto. Y ahora nosotros recibimos ese beneficio. Nosotros, y la idea es esta: si la vida de Cristo, la harina de la vida de Cristo fue entrapada con el aceite del Espíritu Santo, ay Señor, te necesito, entrapa toda mi vida, porque te necesito en todas las áreas de mi vida. Ay Señor, yo te necesito en las áreas de mi vida familiar. Señor, necesito de tu espíritu en mi relación matrimonial. Necesito de tu espíritu en mi relación con mis hijas. Yo necesito de tu espíritu en todas las áreas de mi vida. Que en todo sea entrapada mi vida del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Es tremendo, ¿no es cierto? Y aquí está entonces al otro lado. Miren, imagínense esto. De un lado estaba el leproso allá, olvidado, huérfano de la vida. Alguien lo presentó al sacerdote. Y nosotros sabemos que el Padre nos ha presentado a Cristo. Pero ojo con esto, aquí somos presentados por Cristo al Padre. Aquel día seremos presentados ante Dios el Padre.
aunque ahora en nuestro cuerpo presente estamos esperando la segunda venida de Cristo, en nuestro espíritu o ser interior ya estamos viviendo el octavo día, nosotros ya lo estamos respirando, percibiéndolo, porque ya estamos en nuestro espíritu y ya estamos en el octavo día. La noche víspera del octavo día, algunos velaban, otros dormían. Eso nos habla de los redimidos. Algunos ya duermen, pero otros estaremos aún en vida cuando el Señor venga. La aplicación de la sangre y del aceite en la oreja me debe recordar que en todos mis pensamientos y sentidos debo desear solo a Cristo y la santidad del Espíritu Santo. La aplicación de la sangre y del aceite en mi mano me debe recordar que en todas mis obras debo hacer todo aquello que le agrade al Señor, lo santo, lo santo. La aplicación de la sangre y del aceite en mi pie me debe recordar que en todo mi caminar debo hacer solo aquello que le sea agradable al Señor, lo santo. Sabe que en estos días olvidé indagar mejor sobre el nombre de una morena norteamericana, medio cegatona. Y sabe que esta mujer fue llorada por muchos morenos cuando ella murió. Porque esta mujer, creo que era bautista, de las comunidades negras bautistas en los días de la Guerra de la Secesión. Ella no había perdido una vista, por la otra solo medio veía, y ella conocía bien los caminos en medio de su ceguera. Ella conocía bien los caminos, y preciso lo peor de la Guerra de la Secesión se dio en esos caminos que ella conocía. Y esta morena oraba, y con la ayuda de Dios, ella medio viendo, sacó a muchos de los territorios sureños, a mucha mujer, a mucho niño, a mucho hombre, y fue ella la que los guió hacia los territorios de libertad. Esos morenos estaban condenados a la muerte, estaban condenados al hambre, al exterminio, a la esclavitud, porque pensaban revenderlos para Inglaterra o regresarlos al África. En eso estaban pensando. Y sucede que esos morenos en una situación de hambre, y ella lograba, siendo ella una mujer ciega, y ella en medio de los disparos, en medio de los bandidos, ella guiaba niños, guiaba mujeres, a muchos los dio a la vida. Sus manos fueron unas manos puestas en las manos de Dios. Su vista casi no veía, y sin embargo ella sacando a muchos. Y en medio de su ceguera ella cosía, en medio de su ceguera ella hacía pan, en medio de su ceguera ella proveyó comida para muchos en medio de la guerra y del hambre. Y nuestras manos aquí están para el Señor. Nuestros pies, ¿hacia dónde van? La aplicación de la sangre y del pie en mi pie me debe recordar que en todo mi caminar debo hacer solo aquello que le sea agradable al Señor y lo santo. Y justo a esta altura miramos hacia atrás y decimos: qué bueno fue el viejo sacerdote Moisés, cuando al vernos como pobres pecadores indignos, nos declaró impuros, convictos de pecado, excluidos e indignos. Su obra era necesaria para que obrara en nosotros el arrepentimiento. Y es cuando estamos al otro lado. Imagínense desde el lado del tabernáculo, mirando hacia atrás, hacia el camino de los leprosos. Por allá ese era mi camino, fuera de la ciudad, por allá. Y viendo al viejo sacerdote Moisés, o sea, la ley. Y decimos: ay, qué buena fue la ley. Si la ley no me hubiera dicho que yo estaba enfermo de lepra.
Si ella no me hubiera sacado, allí no me habría encontrado el Cristo, el sacerdote salvador. Entonces vemos que la ley no era tan mala, ¿no? Porque cuando ¿por qué me está sacando de la ciudad? ¿Pero por qué? No, qué mala esta ley, regañona, No, la ley tenía un propósito. Nosotros los seres humanos, pecadores, hemos sido llamados por Cristo nuestro Señor para ser redimidos y santificados eficazmente del pecado por la gracia. ¿Lo haremos? ¿Lo haremos? ¿Lo haremos? Y nunca puedo olvidar el caso de un loquito en un pueblo sureño, creo, no sé si el estado de Arizona, y este era un loquito que llegaba siempre y se paraba a la puerta de una iglesia y escuchaba. Y el loquito se llamaba Carlos. Y luego él escuchaba y cogía luego su talego y se lo llevaba y se iba. Y un sábado estaba el diácono de la iglesia alistando todo para el culto. Estaba alistándolo todo. Y había dejado medio abiertica la puerta, sin seguro. Y sintió que la puerta se abría y dijo, los ladrones, Dios mío. Y se escondió. No eran los ladrones, era el mendigo Carlos. Y el diácono dijo, Dios mío, ¿qué iba a hacer este? Estaba escondido ahí. Él vio que el mendigo se acercó. Miró hacia el altar de la iglesia. Y dijo, Jesús, yo soy Carlos. Bueno, qué cosa tan rara le pareció a ese diácono de la iglesia bautista. Le pareció rara la cosa, ¿no? A los pocos días supo que en el pueblo había un accidente de tránsito. Hubo un accidente de tránsito y que el atropellado era el loquito. No, Dios mío, madre, con esa oración que hizo, yo me alisto, yo quiero ir, yo voy a visitarlo. Y fue a visitarlo y a componerse lo mejor para llevarle la visita. Se encontró con un hombre lozano, ya no tenía ese rostro de loco, sino un rostro lozano. Cosas admirables que Dios hace. Un Dios extraordinario que obra en hombres ordinarios. Y le dijo, el anciano, le dijo, yo ya sé a qué vino usted. Sin duda vino a hablarme del Señor. No es necesario. Él vino aquí. Él estuvo aquí. Él se acercó. Me miró y me dijo, Carlos, yo soy Jesús. Y yo sé que voy a estar con él. Eso fue todo lo que le dijo. Eso salió en el boletín de la Iglesia Bautista del sur de los Estados Unidos. Y el anciano murió creyendo en el Señor. Y esto es real. Dice, pecadores, acercaos a Dios, que Él se acercará a vosotros. En el Evangelio tenemos eso. El Dios que se acercó a nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Por qué? ¿Por qué me has de redimir tú? Porque Él nos ama de pura gracia. Carlos fue sabio. Y hoy recordamos ese himno, el 338. Vamos a cantarlo. Murió el Salvador, misericordia clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla!
maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. En su sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a orar en este momento. Y vamos a orar pidiendo perdón por nuestros pecados y consagración. Señor, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, había una provisión abundante. La naturaleza de todo este sacrificio, de todo este ritual, era abundante. Abundante. El ritual que se hacía antes de que el purificado entrara, y el ritual que se hacía en el altar, allí en el tabernáculo, son dos tipos de la misma cosa, de la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por esa obra y por el perdón de nuestros pecados. Lo creemos y lo confesamos con humildad y fervor de corazón. Y pedimos amor y consagración. Más de Cristo, menos de nosotros. Ay, Señor, nos cansamos de nosotros mismos. No queremos de nosotros mismos, queremos es de ti, solo de ti. Recibe la gloria en nuestras vidas. Recibe la gloria, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos más de Cristo, más de tu Espíritu, menos de nosotros, Señor. Y así pasamos hoy, Señor, a esta Santa Cena, Señor. Oh, por la fe, porque al participar de la Santa Cena participamos por la fe con todo el pueblo de Dios, sabiendo que un día estaremos en las bodas del Cordero. A su nombre sea la gloria.